el impacto del sismo en la provincia de Mendoza y los departamentos más afectados. Bueno, justamente por este movimiento, repetimos, que se registra en San Juan en horas de la noche, cerca de las 23. ¿Qué pasó acá en Mendoza, Seba? Bueno, Lauri, al menos de manera oficial son 12 las novedades que reportó Defensa Civil. Los departamentos más afectados han sido Las Heras fundamentalmente y luego algunos otros del Gran Mendoza. Vamos a ver rápidamente. En cuanto a derrumbes, podríamos decir entonces, hubo 12 en el departamento de Las Heras, una medianera y una pared. Luego también en Maipú, que se trató de una pared de un domicilio. También hubo grietas y también distintos hechos relacionados a caída de mamposterías y cantos rodados. Siguiente placa, podemos ver cómo en cuanto a grietas se comportó la situación. Nuevamente el departamento de Las Heras, 3 casas reportaron esta situación, 2 en Guaymallén, también en Maipú un caso y en Junín también una casa reportó el mismo hecho. Siguiente placa. Lo que podemos ver es una caída de mampostería en el departamento de Las Heras. Ha sido la única novedad relacionada a caída de mampostería que informó Defensa Civil. En cuanto a canto rodado, estamos hablando de piedras y también algún elemento similar dentro de lo que es la construcción del inmueble. Las Heras un caso y Luján otro caso. En cuanto a novedades totales, 12 dijimos, pero también réplicas. Defensa Civil había contabilizado al momento de emitir su parte 36. Esta información deberá ser actualizada en base al INPRES y en base a la percepción de nuestra provincia de ese evento que pueda reportar el INPRES. ¿Por qué? Porque el INPRES dice ha habido un movimiento en tal epicentro. Ahora que los mendocinos lo percibamos, allí es otra historia. Esta ha sido la situación. Son todas secuelas de leves a moderadas. Sí. En algunos casos esos derrumbes de medianeras y de pared, afortunadamente no había nadie cerca, por lo cual no tenemos que contabilizar ningún herido y por eso decimos secuela moderada. Todavía quedan muchas casas en Mendoza de adobe y por lo tanto esta es una situación que se deberá tener en cuenta. Tal era el caso, por ejemplo, del caso que les contaba que estuvimos esta mañana recorriendo. Una mujer muy nerviosa que decía evidentemente esto: estoy muy preocupada porque esta casa es muy antigua, yo soy jubilada, vivo sola y no tengo el dinero suficiente para realizarle el arreglo correspondiente. Claro. Aquí aparece obviamente la situación social detrás de cada uno de estos eventos que luego determina el número de víctimas y heridos en relación con la intensidad del fenómeno que pueda ocurrir, Lauri. Muchísimas gracias, Sebastián. A ustedes, hasta luego. Nosotros íbamos a presentarles una nota del gobernador, pero justamente anoche cuando ocurría el sismo, pero habló nuevamente este mediodía en la provincia de San Juan. Información actualizada, esto era lo que decía. Es importante destacar cuál es el estado de situación de los departamentos como primer medida, y cuando hablamos de los departamentos nos referimos como fundamentalmente y principalmente como primer análisis a los daños personales, que no reportamos daños personales de consideración, solo 2 chicos con traumatismos leves y 2 personas mayores, los 4 del departamento de Pocitos, con traumatismos también un poco de mayor significación que lo de los pequeños, pero también absolutamente hasta el momento, cada uno de ellos, los 4, los 2 chicos y los 2 mayores, superando la situación. Y no han habido, gracias a Dios, ninguna víctima fatal, solamente los reportes de lesiones que recién hacían en los 2 menores y en los 2 mayores del departamento de Pocitos. Hemos tenido un terremoto, entre comillas, de una magnitud que vemos calles abiertas, casas destruidas que no eran de construcción sismo resistente. Hemos visto daños también en supermercados con góndolas que han caído, estanterías que han caído con todo lo que las mismas tenían en exhibición.
pero ha permitido la infraestructura una resistencia que es importante poder señalar y también poder agradecer aquella decisión de la década del 50, 60, 70 que nos ha permitido tener este evento de tan impresionante magnitud con ninguna víctima fatal, hecho que agradecemos y mucho. Los departamentos que no han reportado daños considerables hasta el momento, siempre algún daño menor, como caída de elementos de uso familiar y que estaban en el interior de las distintas viviendas, o alguna grieta o alguna cuestión menor, son, digo, los que no han reportado daños de magnitud: Angaco, 9 de Julio, Hacha, La Iglesia, Uyum y Valle Fértil. En Sarmiento hay 13 viviendas que fueron afectadas, con menor o mayor intensidad, pero afectadas al fin. En Pocito se han registrado daños personales que recién reportaba, en 2 personas mayores y 2 menores. Más daños en casas, obviamente precarias, sobre las que se está trabajando. En Rivadavia se vieron afectados los asentamientos que están ubicados en el municipio y que se está trabajando con las áreas de desarrollo humano y por supuesto con cada uno de los municipios, como en este caso el municipio de Rivadavia. En Caucete 15 familias se vieron afectadas de manera leve sus viviendas, hablando solo de viviendas. En Albardón 2 casas afectadas de manera leve. En 25 de mayo 16 casas que han presentado derrumbes parciales. En Capital algunas casas se vieron afectadas, pero de manera leve, por lo menos el reporte hasta el momento, reportes que hemos hecho de manera personal, y quienes me acompañan en la mesa, con comunicaciones con cada uno de los intendentes. En Sonda fueron evacuadas 19 familias, estamos trabajando con el intendente para ver qué solución podemos brindar al respecto. En Calingasta se han visto afectadas solo 4 viviendas. En Santa Lucía hay 40 familias que se encuentran damnificadas, las estructuras de vivienda que habitaban estas 40 familias. Y se presentó un adolescente con un daño físico leve, pero que está siendo tratado en el nosocomio, particularmente en el Hospital Rawson. Estamos trabajando también con sus intendentes, con su intendente. En Chimbas han habido 10 techos caídos de los pocos villas o asentamientos que estaban quedando. En San Martín 6 viviendas afectadas. Y en Rawson 50 viviendas averiadas con daños menores. Reportes que, reitero, estamos haciendo junto con los municipios y el propio gobierno de la provincia. Para estos daños menores, situaciones que tienen que atender los municipios de manera inmediata, y obviamente en la comunicación con ellos hemos tenido este compromiso de poder hacerlo. Estoy enviando en el día de la fecha 100 millones de pesos a distribuir en los 19 departamentos de la provincia.